Alabanza al Señor. Siéntese, por favor, tengan la bondad, un saludo para todos en el nombre de Jesús. Los que nos visitan en esta hora también son bienvenidos a la casa del Señor, esta primera escuela dominical, la primera de este mes, donde necesitamos hablar de familia. ¿Habrá alguien que diga amén? Hay cosas necesarias y una de ellas, no solo necesaria, sino importante, es hablar de familia. El tema de familia siempre va a ser sensible, así que yo le pido el favor que no se sienta aludido antes de darle gloria a Dios por lo que Dios quiera decirle, porque cuando hablamos de familia, hablamos de lo que más nos duele. ¿O no? Métase con sus hijos y verás el problema que se mete uno, ¿cierto? Pero nos toca, porque hace parte de lo que Dios quiere tratar. Y hoy quiero titular este mensaje, o más bien hablar sobre qué es el sacerdocio en casa. ¿Cómo dice? Esto suena como bonita la frase, pero hay un problema grave y es la falta de autoridad en el hogar. Y el problema muchas veces no es la sociedad que nos rodea, porque hablamos mucho de la sociedad, hablamos mucho de afuera, hablamos mucho de lo que nos rodea tan fuerte. Y en realidad no es tanto ese el problema, sino que el problema es mi casa. Porque que afuera se destruyan, pues vaya y venga. Pero que en mi casa se destruya, ya hay un problema. Quiere decir de que entender el concepto de sacerdocio y entender que la autoridad antes se respetaba. Y la autoridad de padre y madre se respetaba aún más. Hoy en día la autoridad ya no se respeta tanto, sino que más bien se discute. Se pone entredicho la autoridad de la casa. Y hay verdades que hay que decirlas, y en esta mañana tengo que expresar varias de ellas. Y es de que antes los padres guiaban un poco más. Y hoy los hijos son los que toman decisiones propias y autónomas. Porque si yo no permito que él tome sus propias decisiones, entonces va a estar frustrado. Y de pronto termina por ahí en el psiquiatra. O de pronto termina traumado. Y tantas cosas que nos presentan. Y para muchos antes el hogar era un altar para Dios, pero para algunos hoy en día solamente se han vuelto en hoteles, en lugares donde los hijos llegan a dormir y no más. Y qué bueno entender, como lo expresa Éxodo capítulo 20, verso 12, que no solamente es una frase bonita o un versículo para que lo pongas en la sala de tu casa, sino que para que lo vivamos y lo entendamos. Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hay realidades que debemos enfrentar, querida iglesia. Y no es solo que los hijos hoy no honran la casa ni los padres, sino que hay muchos padres que dejaron de ser sacerdotes en la casa. Porque el sacerdote no solamente es el que provee y el que da y el que merca y el que da algo para la casa, sino también el que corrige, el que representa a Dios dentro de su casa. Y eso es importante saberlo, entenderlo. Hay hogares donde se come juntos, pero no se ora juntos. Donde no hay unidad espiritual, donde se habla de todo, de política, de deportes, de una cantidad de cosas,
se habla de la iglesia, se habla del pastor, se habla del hermano, pero no se habla de la palabra de Dios. Y eso es crítico. Y eso trae problemas graves a la familia. Hogares donde no se corrige la conducta de sus hijos, donde no se forma el alma para que se acerque a Dios y sea salva. Así que hay vacíos espirituales dentro de las familias. Y son realidades que hay que decirlas porque las vivimos, las tenemos y hay que afrontarlas con responsabilidad. Si esos vacíos no se llenan en Dios, pues los va a llenar otra cosa que no sea Dios. Levítico capítulo 10 nos enseña cómo se ejerce el sacerdocio en casa. Pero antes de ellos hay una advertencia y un antecedente bastante fuerte. Levítico capítulo 10, verso 1 en adelante, dice: Nadab y Abiú eran hijos de Aarón, eran hijos del sacerdote. Y dice que tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego. Estaba todo normal hasta allí, pusieron el incienso. Pero mire lo que resalta la palabra: ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que Él nunca les mandó. Qué bueno entender que nosotros como padres, siendo sacerdotes en casa, le enseñamos a nuestros hijos no nuestras propias creencias, sino que enseñamos a nuestros hijos lo que Dios manda. Y dice la palabra: salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Pues claro, enmudeció de semejante tragedia que ocurrió en su familia. Usted lo lee y cree algo muy normal. Está hablando de la muerte de dos hijos. Está hablando de la muerte de dos seres amados como son los hijos. Hermano, y esto no solamente fue un castigo de parte de Dios. Esto también fue una advertencia para las generaciones venideras. Dios le estaba diciendo a Aarón y a Israel y a Moisés y a todos los que estaban ahí, diciendo: no se acerquen a mí de cualquier manera. Si alguien se acerca a mí, tiene que vivir en santidad. Si alguien quiere decir de que va con su familia para el cielo, como lo decía el pastor hace un momento, pues debe entender que si nos acercamos a Dios, debemos de vivir en santidad para Él. Luego Dios establece una instrucción en el versículo 10. Y miren lo que les dice: para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Es como si Dios les estuviera diciendo: para que no vuelva a pasar lo mismo, hagan esto. Muchas veces entendemos y nos damos cuenta que hoy no hay un fuego físico que consuma nuestra familia, pero hay consecuencias espirituales lamentables para aquel que no busca a Dios de corazón. Hay hogares donde hay altar, pero no hay presencia de Dios. Hay hogares donde hay programación y vamos al programa espiritual, pero lo decía el pastor hace un rato, que esto no sea un programa más, sea un momento de restauración en familia, de llenura del Espíritu Santo, de que nuestra familia no solamente venga a un culto, sino que venga a tener un encuentro personal con el Señor. Muchas veces hay oración y oramos por nuestra familia. Esta semana pues hay ayuno, hay cadena de oración. Hermano, pero no solamente se puede quedar en una oración. Hay que pedir la dirección a Dios. Oro, pero pido la dirección para saber qué hago con mi familia. Muchas veces hay religión, pero no hay santidad, no hay búsqueda. Solamente hay una fachada de espiritualidad, pero que no es una realidad. Y un altar sin dirección, pues termina en destrucción, termina acabado. Por eso necesitamos la dirección de parte del Señor. Hermano, Nadab y Abiú, hijos del sacerdote,
No eran extraños a la presencia de Dios, eran hijos de alguien que sabía quién era Dios, de cómo se buscaba, de que no se presentaba de cualquier manera. Estaban cerca de lo espiritual, pero murieron por hacerlo a su manera. Esto no es a la manera nuestra. Y entonces tu hijo dice, no, es que yo vivo el evangelio como yo quiera, yo busco a Dios como yo quiera, yo vivo esto como yo quiera. No es a la manera de que tú quieres, ni a la manera de tu hijo. Es como Dios dice y así debemos de hacerlo, obedecer la palabra del Señor. Hermano, yo quiero decirte en esta hora, vea, no basta que tus hijos estén cerca de lo espiritual. Necesitan estar sumergidos en lo espiritual, ser guiados correctamente. Dios da una advertencia, Dios está tratando de guiar al hogar, no de limitar nuestro hogar, nuestra familia, está tratando de salvar nuestra familia. Por eso le dice a Aarón, a Moisés, para que le enseñes a tus hijos a discernir entre lo bueno y lo malo. Hay 3 responsabilidades que yo quisiera que usted las grabe en esta mañana, que debemos de nosotros transmitirle a nuestros hijos, porque aquí hay padres de familia. Solo 2, el resto no tienen hijos. Aquí hay padres de familia. Diga amén, así le duele, hermano. Nadie te mandó a ser padre, ¿no? Tú quisiste por voluntad propia. 3 cosas importantes. Número 1, lo que nos dice la palabra, vamos ya a lo que dice Levítico, discernir. Discernir, hermano, es proteger espiritualmente el hogar. El sacerdote que es usted, que soy yo, debemos aprender a diferenciar entre lo santo y lo profano. Habrá un amén. El problema no es la falta de teología y la falta de información. No, estamos saturados. Usted se mete en las redes sociales y quiere buscar prédicas de la IPUG y ve a todos los ministros, los reverendos, los obispos de la iglesia. Se ve la convención, se ve la transmisión. Hay programa tras programa, prédica tras prédica, culto tras culto. No es falta de información. Información recibimos bastante. Recibimos nosotros esa palabra fresca. ¿Sabe qué falta? El discernimiento para entender la palabra que Dios nos está transmitiendo. ¿Qué prédica tan linda y no la vives? Se trata de discernir y como sacerdotes en casa debemos de discernir la palabra aquí y llevarla a la casa. Así que mire lo que dice Hebreos capítulo 5 verso 4, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Y mire lo que dice, en el discernimiento del bien y del mal. Los que han alcanzado una madurez espiritual. Hermano, es imposible que usted como padre de familia no pueda decir que no ha alcanzado madurez espiritualmente. Hebreos 5:14. Y si alcanza la madurez espiritual, que ya debe de ser maduro. Si eres padre de familia y eres un inmaduro, hermano, estás grave. Debes de tener madurez. Y si eres maduro espiritualmente, pues debes discernir entre el bien y el mal. Y el discernimiento se ejercita constantemente. Pero alguien tiene que empezar. Y nosotros como padres somos los que debemos de empezar a ejercitarnos. Si tú no disciernes por tus hijos, si tú no tienes la capacidad de discernir entre el bien y el mal por tus hijos, ellos no sabrán discernir por sí mismos. Hay que enseñarles el bien y el mal. Hay que enseñarles a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. Hay que mostrarles y le vean esto es mal delante del Señor. Ayer pasaba por aquí la gente andando y para el otro cargando, y la niña me preguntaba, ¿qué es esto? Yo le enseñaba. Le decía, eso es algo abominación delante del Señor. Sin miedo, decirles, eso a Dios no le gusta, la idolatría. Ese tipo de cosas desagradan a Dios. Nosotros adoramos al Dios verdadero, a Jesucristo. Y eso se le mete en su corazoncito.
Pero hay que enseñarles a discernir entre lo bueno y lo malo. Esa es la responsabilidad nuestra como padres. Si usted le deja esa tarea a su hijo, él va a entender lo que él quiera entender. Si su hijo no sabe diferenciar entre lo que lo entretiene y lo que contamina, él muchas veces no lo sabe discernir. Él no entiende muchas veces lo que es libertad y libertinaje. Usted debe de saber entenderlo y enseñarlo en su casa. Debe de enseñarle entre lo que parece bueno y que realmente termina destruyendo su vida. Así que un sacerdote en casa, alguien que tenga ese sacerdocio metido en su corazón, pues debe de discernir espiritualmente todas las cosas y enseñarla a su familia. Un hogar, hermanos, sin discernimiento espiritual es un lugar abierto al enemigo. Es una casa abierta de par en par para que el diablo le haga daño. Qué bueno que de esta mañana el Señor nos dé discernimiento. Que nos enseña a entender, así digo, vea, por donde vas está mal, vea, te muestro por la palabra, vea, te muestro por los ejemplos, y que tú tengas la unción para entender y para discernir cuando tus hijos te están desviando. Pero cuando no hay discernimiento, cuando el hogar se está acabando, cuando los hijos ya están hundidos allá en el vicio, en la droga, en el pecado, ay, venga, yo no me di cuenta de eso, tan raro, lo hizo en secreto, es porque no tienes discernimiento espiritual. Pero alguien que está metido en Dios, un padre de familia en esta mañana, que se meta en la presencia del Señor, aprenderá a tener ese discernimiento de parte del Señor. Y cuando tus hijos se quieran perder, el Señor te coloca una alarma y te dice: hey, mucho cuidado que ese muchacho se te va a perder. Inmediatamente vas a confrontarlo y vas a instruirlo en la verdad. Enseñar es algo de lo que también Moisés, por medio del Señor, le da a Aarón. Y enseñar, hermano, hace parte de formar el corazón de la familia. El sacerdote debe enseñar constantemente. Amén. Hay padres que corrigen mucho pero enseñan poco. Corriges mucho, no lo hagas, pero no le enseñas por qué no lo debe de hacer. Qué bueno aprender en familia a enseñarlos los unos a los otros. Es más, hasta de nuestros hijos aprendemos. ¿Cierto? Qué bueno que tus hijos tengan el concepto de que tú no te las sabes todas. Y cuando él te quiera decir algo, tú escúchalo. Si él está equivocado, porque él te puede refutar. Entonces, cállese que yo aquí soy el sacerdote. Aquí se tienes que callar. Entonces, el muchacho se queda sin poder expresar muchas cosas. Porque él puede decir: venga, ¿y por qué ser homosexual es malo? Pero tú lo callas, no le siquiera le enseñas, sino que lo corriges inmediatamente. Pues por medio de la palabra tú le muestras la realidad. Amén. Le dices: vea, hijo, mire lo que dice la Escritura. Le enseñas la palabra, le muestras la palabra. Y si tú le enseñas la palabra, hermano, estás fortaleciendo lazos en su mente, en su corazón, inquebrantables. Estas palabras que yo te mando las hemos repetido muchas veces. Deuteronomio 6:6. Las palabras que yo le mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, las hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte. Eso es enseñar. Usted no ve a un padre ahí con una correa, ve a un padre enseñando. Porque cuando estamos corrigiendo es porque no hemos enseñado lo suficiente, entonces se nos están saliendo. Enseñemos la palabra, advirtamos las verdades bíblicas, lo que ocasiona el pecado, lo que ocasiona la maldad, lo que ocasiona desobedecer, desviarse del Señor. Y mire, las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, o sea, estar acá en tu mente, siempre las vas a tener ahí, siempre te las vas a colocar a sus hijos ahí, las escribes en los postes de tu casa, en tus puertas. En otras palabras, le estás enseñando en todo lo que le rodea, le estamos enseñando a nuestros hijos la verdad bíblica, la verdad de lo que nos rodea.
Esto no es ocasional, hermano, esto es continuo. Cuando Proverbios 22:6 habla de instruir al niño en su camino y que cuando fuere viejo no se apartará, está hablando que en el transitar, no solamente en este momento, sino que cuando tiene 2 años, cuando tiene 3, cuando tiene 5, cuando tiene 10, cuando tenga 20, cuando tenga 30, lo sigues instruyendo. Cuando ya sea un viejo, él se va a acordar de un padre que lo instruyó, que lo llevó, que le enseñó la palabra, que tuvo siempre esa palabra para enseñarle, una palabra sabia, una palabra inspiradora, una palabra con discernimiento, y que lo instruyó, que cuando se acerque a ti, hermano, siempre encuentre una palabra. Está bien, hay que corregirlo, eso es una realidad, pero qué bueno que encuentre una instrucción, y mucho mejor bíblica. Hermano, vea, si nosotros no le enseñamos a ellos, el mundo les va a enseñar lo que él quiere el mundo enseñarle. Las redes enseñan, las redes sociales, los amigos enseñan. Le enseñan a meter vicio a tu hijo, ¿cierto? Le enseñan a robar, ¿o no? Tantas cosas que quieren enseñarle. Pero si tú le has enseñado la palabra del Señor, si tú lo has instruido en la verdad del Evangelio, hermano, no necesita solamente tener un padre presente, sino que necesita un padre que le enseñe a Dios. Qué bueno que como familia nos edifiquemos. Y eso no solamente de padres a hijos, sino de esposos también. Hombre, si eres un sacerdote en casa, enseña la palabra a tu esposa. Si usted tiene más conocimiento del Evangelio, pues enséñele la palabra a su esposo. Pero muchas veces esas enseñanzas no son enseñanzas. Se convierten más bien en una cantaleta. Se convierte más bien en una manera de juzgarlo. Y le cita la Biblia para juzgarlo. Y dice, es que como dice la palabra del Señor, eso los mentirosos no heredan el reino de los cielos. Usted se va para el infierno, se vas a perder, usted esto y lo otro. Usted no ocupe la palabra que maridos aman a nuestras mujeres. Usted ni me ama, usted es un sinvergüenza y esto y lo otro. Y le cita la Biblia para vaciarlo. Cítala para enseñarla, pero no para meterle una vaciada y dejarlo más aburrido de lo que estaba. Yo creo que nosotros en pareja nos podemos edificar en amor. Yo creo que es necesario nosotros en familia edificarnos en amor. Edificarnos con la palabra, edificarnos con esta escritura gloriosa que nos lleva al cielo, que nos da la oportunidad de ser mejores para Dios. Pero hermano, llegan las crisis en las parejas y no solamente la pareja es la que sufre, los hijos sufren. Cada que hay una discusión, cada que hay una pelea, cada que hay un agarrón en la casa, cada que saca por allá la mano para metérsela al otro, hay unos hijos que están viendo. Alguien se preguntará, venga, ¿y es que eso pasa en la iglesia? No debería pasar. No debería pasar entre hijos de Dios ese tipo de cosas, pero pasa. Sabe que aquí las realidades no se pueden ocultar, las realidades se dicen, se expresan y se corrigen. Y cuando nosotros en familia, en pareja, no permitimos que la armonía de Dios llegue a nuestra casa, cualquier cosa va a ser motivo para un divorcio. ¿Por qué están disparados los divorcios? Muchas veces no solamente afuera, sino también en la iglesia, muchísimos divorcios. Porque cualquier motivo es excusa para pedirle el divorcio. Es que usted esto y lo otro, eso es motivo para divorciarme, yo no quiero estar más con usted, eso mandemos la carta al tribunal y separémonos, divorciémonos, no mandemos carta, hagamos lo que sea, pues ya no quiero estar con usted. Porque es que ya usted ya lo veo, usted no me cae ni bien. Cualquier motivo nos queremos separar. Tengan en cuenta que lo que hiciste no lo hiciste delante de un hombre. ¿Habrá algún matrimonio por acá que diga amén? Lo hiciste delante de Dios. Y es algo solemne, de respeto y de honra. Y qué bueno nosotros honrar el matrimonio.
Vivir para Dios en Él. Aprender a discernir lo que viene. Porque no solamente cuando aprendes a discernir, entiendes que no solamente son dardos del fuego y que el diablo te está atacando, sino que tu personalidad es la que impide que el matrimonio avance. Que tu manera de ser es tan tosca y tan fuerte que el matrimonio no ha podido avanzar. Que como no das el brazo a torcer porque crees que tienes la razón, entonces dices, no, es que así es y así se hace. No, así no funciona. Si quieres que el matrimonio fluya, tienes que soltar un poquito. De allá y de acá tenemos que ceder para que podamos avanzar juntos en el matrimonio, o si no, no va a funcionar, porque te das de espiritual y dices, no, es que el diablo me tiene atacado, es que esto es obra diabólica, y metes un montón de cosas que obviamente el diablo ataca tu hogar, pero ha sido tu manera de vivir que te tiene así. Ha sido tu manera de comportarte que tiene así, ha sido tu mal genio que te tiene así. Y tus hijos no quieren saber nada del evangelio y preguntamos, no, es que ¿qué pasa? Es que el diablo tiene atada a esa familia, vamos a reprenderle, a sacarle todos esos espíritus que tiene, pensará alguien. Pero cuando nos damos cuenta es un padre que no discierne, es un padre que no enseña, es un padre que no da ejemplo, solamente padres que dicen ser espirituales pero a la realidad de la familia no lo son. Vea, hermano, si tú das un mal testimonio en tu casa, no eres un buen cristiano. Los amenes van a ir disminuyendo lentamente. No eres un buen cristiano. Es más, hermano, ni siquiera estás en la facultad de servirle a Dios. ¿Cómo vas a servirle a Dios y hablar de la palabra del Señor y hablar de tantas cosas que en tu casa no estás viviendo absolutamente nada de lo que estás diciendo en este altar? Esto es para vivirlo. Yo aquí hablar de sacerdocio en casa, irme a la casa al segundo piso a pegarle a mi esposa. No, imagínese, uno tiene lógica. Y entonces ir a golpear a mis hijos, a maltratarlos. Y ay, ese niño es Joel tan obediente. No, estás asustado, muerto del miedo porque el papá le pega. Y eso es lo que nosotros vemos. Oiga, hermano, colabóreme con el niño, que el niño está traumado. El que lo tiene traumado es usted de tanto darle duro. Y no entendemos eso, hermano, y queremos ser espirituales, discernir y enseñar. Hermano, el sacerdocio en casa va más allá de venir aquí y levantar las manitos. Aquí recibimos la palabra, nos la llevamos para la casa y vivimos para Dios. Aleluya, aleluya. Si un hogar se destruye, Dios jamás tendrá la culpa. La iglesia jamás tendrá la culpa. El pastor jamás tendrá la culpa. Si tu hijo se descarrea y se va de la iglesia, escuela dominical ni el ministerio pastoral tendrá la culpa. La tienes tú, que eres el padre. Así que no le estés echando la culpa a los demás de lo que te pasa en tu casa y en tu familia. El culpable eres tú. Y aquí se predica la palabra, se corrige. Hay pastores acá para aconsejar, pero no. Llegan y hacen lo contrario, por lo cual llegan. Hermanos, que yo vengo a decirle que voy a dejar a mi esposo, que esto y que lo otro. No, hermano, ¿cómo le ocurre? No, y lo deja. Vienes como a pedir permiso. Qué bueno, hermanos, estar guiados por el Señor. Si eres espiritual, disciernes espiritualmente las cosas. Y te vas a ganar a tu familia con la unción, con la palabra. ¿Cómo te vas a querer ganar tu familia a los golpes? O ganarte tu familia a punta de reproches y juzgamientos. ¿Tienes la autoridad moral, en serio, espiritual para juzgar a alguien? Creo que no. Cristo es el que tiene toda la autoridad. Y en este momento la gracia está abierta. La puerta está abierta. Un padre, como lo enseñaba Moisés a Aarón, y le decía: Moisés, dile a Aarón, dile al sacerdote, que no solamente es el discernimiento y enseñar, sino que falta una, la tercera, y es interceder. Un padre intercede. Un padre es el que tiene la capacidad, un sacerdote en casa, de cubrir espiritualmente la familia. Pero si el sacerdote no ora, ¿qué va a cubrir? Ni sus propios pecados.
Hermano, yo no entiendo esta familia porque está tan mala, estos muchachos tan rebeldes. Y usted sí dedica tiempo para ayunar. Cuando convocan el ayuno, como el que estaban convocando ahorita, ¿te apuntas o hay muchas cosas que hacer? Muchas cosas que hacer. Y después nos queremos quejar. Señor, ¿por qué has sido conmigo tan malo, Señor, sin mi familia? Vea, si el Señor nos respondiera a todas las oraciones que nosotros le hacemos, las vacías que nos metieran muchas. Porque cuando usted dice, Señor, mira a mi familia, que esto, pero ¿qué has hecho por los tuyos? Me pides a mí, tú no haces nada. ¿Será que intercedemos? Claro, pastor, yo oro de 3 a 4. Le decía yo a la hermana molestándole, de 3 a 4 minutos. Esa es una oración intercesora por los nuestros. Nos pesa clamar a Dios por nuestra familia y queremos que estén aquí. El sacerdote se paraba delante de Dios por otros, no por él, porque cuando él se paraba ya estaba santificado. Cuando él se paraba delante de Dios ya era porque había hecho un proceso de santificación, ya se había metido en Dios. Vea, cuando usted se presenta delante de su familia es porque ya usted está santificado. Cuando usted se presenta a Dios y presenta a su familia es porque usted ya le ha pedido a Dios que lo limpie, que lo purifique, que lo santifique, que lo renueve, que lo llene de su presencia. Y así mismo se presenta diciendo el Señor, aquí te presento lo que tú me has dado. Te presento a mi familia, a mis hijos. Te presento a toda esa descendencia que tengo para que tú los bendigas, les ayudes. Mira, hermano, Job capítulo 1, verso 4 al verso 5. Job hacía algo, iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Enviaron a llamar a sus hermanas para que comiesen y estuvieran con ellos. Aconteció que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba y levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía entre sí mismo, pensaba y decía, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado en contra de Dios en sus corazones. De esta manera lo hacía todos los días. Ay, hermano, el viernes de la oración allá le llego a las 6 en punto para orar por mi hijo. Todos los días. Yo me pongo a pensar, si no se programara este tipo de cosas, ¿será que sí oraríamos por la familia? Yo intentando discernir un poco, yo creo que no. Algunos se acuerdan del familiar porque, uy, ¿verdad que yo tengo un hijo para apartado? Es una realidad que cuando se convoca el ayuno, se convoca la oración, comienza a tener ese peso. Si no se hiciera, uy, hermano, sería terrible. Job no esperaba los viernes, la noche de oración. Job no esperaba que lo convocaran en un ayuno. Job lo hacía todos los días. Entre sí decía, mis hijos habrán pecado, Señor, ayúdales, Señor, perdónales. Job no esperaba el problema, se adelantaba espiritualmente al problema. Hay batallas que sus hijos están peleando. Estos chiquitos que usted ve por ahí, a los grandotes también, hay batallas que ellos pelean entre sí mismos, cosas adentro de ellos, cosas que les duelen, hasta al mismo diablo atrayéndolos hacia el mundo, allá en el colegio, allá en la escuela. Usted no se imagina todo lo que los rodea, pero qué bueno que nosotros, aunque ellos estén peleando batallas, allá no, ellos no nos cuenten a nosotros de pronto muchas cosas, pero nosotros nos arrodillemos ahí en la mañana y digamos, Señor, mi hijo, mi hija, puede que esté pensando algo, puede que esté tentado, puede que tenga luchas internas, yo aquí estoy intercediendo como un sacerdote, peleando por ellos. Hermanos, si tú no oras, ellos pelearán solos. Y al pelear solos, hermanos, yo creo que terminarán apartados, alejados del Señor. Primero de Samuel 12:23 dice, así que lejos sea de mí que yo peque contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Señor, yo puedo pecar por dejar de orar por mi familia, por dejar de orar por ellos. Qué bueno nosotros tener un clamor en esta mañana y decir, Señor, yo sé que todavía los puedes salvar. Hermano, dejar de orar por nuestros hijos no es un descuido solamente, hermano, yo lo tomo como un abandono espiritual.
dejar de clamar por ellos, dejar de interceder, dejar de enseñarles, no discernir lo que ellos necesitan. Es un abandono espiritual. Y un hogar donde no hay intercesión, donde no hay oración, donde no está la palabra de Dios, es un hogar sin la cobertura, y necesitamos la cobertura de Dios. Necesitamos interceder por ellos. Qué bueno que en esta mañana nosotros intercedamos por nuestra familia, que podamos nosotros decir: oh, yo quiero interceder por los que hoy no están aquí. Hermano, Cristo es el modelo perfecto. Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16. Hebreos 4, 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al del trono de la gracia, para alcanzar misericordia en esta mañana y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy quiero decirte en el nombre de Jesús: Cristo ya abrió el camino, pero tú tienes que caminar con tu familia. No puedes permitir caminar solito. Agárralo fuerte de la mano y tráelos a la presencia del Señor. Acerquémonos al del trono de la gracia, que la misericordia llegará para nuestra familia. Con esto termino, mis hermanos. Tu casa necesita un sacerdote y ese eres tú. Yo quisiera escuchar ese amén más fuerte. Tu casa necesita un sacerdote y ese eres tú. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Él es real sacerdocio. Eres un sacerdote en tu casa. Esto no es una acción, es un llamado de parte de Dios para nuestra familia. Hermano, yo te pido hoy en el nombre del Señor de todo corazón: no permitas que su familia se pierda. Un padre, una madre en esta mañana que diga: yo quiero discernir lo que mi hijo necesita en Dios. Habrá una madre, un padre que diga: yo quiero enseñarle a ese niño, a ese muchacho, a ese adulto, ya que no le he enseñado la verdad lo suficiente, la palabra. Y qué bueno que haya otro diciendo: yo quiero interceder más por él. Si fallas en una de las tres, se debilita el hogar. Pero si fallas hoy en las tres, entregas el hogar a la perdición. Hermano, hoy te digo en el nombre de Jesús: no quiero que solamente seas un proveedor. Quiero que hoy pastorees tu casa. No solamente que ames a tus hijos, sino que los guíes espiritualmente. ¿Qué tal si se ubica sobre sus pies un momento? ¿Qué tal si haces algo para el Señor? Que este no sea un mensaje más, que sea un momento de decisión. Una cosa es escuchar y otra es responderle a Dios. Hoy Dios no le está hablando a los hijos, discúlpeme, no hoy los hijos, hoy le está hablando a los padres. Está hablando a hombres y mujeres que tienen una familia bajo su responsabilidad. ¿Qué tal si alguien tiene un momento de altar con Dios aquí, un instante? ¿Por qué no, si tienes a tu familiar ahí cerca, o si no ven en representación de él, ven a este altar un momentico, por favor, te lo pido? La pregunta no es si amas a tu familia, porque yo estoy seguro que los amas y mucho. La pregunta en esta mañana es: ¿estás siendo un sacerdote en tu casa? Puedes hoy amar a tus hijos, pero puede que no los estés guiando en la verdad. Puedes hoy proveer, pero puede no cubrir espiritualmente tu familia. Hoy puedes estar presente y salir de paseo y compartir con ellos una cantidad de cosas, pero no formar su corazón para llevarlos al cielo. Y hoy Dios te dice: no quiero solamente que estés allá en tu casa, quiero que gobiernes espiritualmente en tu casa. No quiero solamente que corrijas, quiero que formes a tus hijos. No quiero solamente que vivas con tu familia, quiero que lleves a mi familia a la presencia de Dios en esta mañana. ¿Hace cuánto que no oras con ellos? ¿Hace cuánto que no levantas un altar en tu casa? ¿Hace cuánto que no tomas autoridad espiritual sobre tus hijos? ¿Quién está discipulando a tus hijos mientras tú no lo haces? ¿Quién les está hablando? ¿Quién les está enseñando mientras tú no lo haces? Porque si no eres sacerdote en tu casa, alguien más lo será. En esta mañana hay un llamado de atención a la iglesia. Mira a tu familia, no los descuides por nada. El mundo, las redes, las amistades
Alguien va a querer formar a tus hijos, pero hoy que alguien diga conmigo: hay todo poder en el nombre de Jesús. Hoy mi familia la formo yo, hoy mi hogar la formo yo en la presencia del Señor. Hay hogares en esta mañana que tienen un techo muy bonito, que tienen una cama muy linda, pero no tienen un altar para Dios. Hay familias en esta mañana que están juntas, pero no están cubiertas con la sangre de Cristo. Hay padres que aman a sus hijos, pero no lo están llevando a la presencia del Señor. Dígale al Señor: no necesito cambiar esto, Señor. Yo necesito levantar un altar en mi casa. Yo necesito volver a ser un sacerdote en mi hogar. Este llamado es para ti. No eres perfecto, pero reconoce en esta mañana que necesitas al Señor. Oh padre de familia, madre de familia, los que tienen familia en esta mañana, hoy no oramos por emoción, oramos por decisión, por determinación, porque queremos nuestra familia salva en el nombre del Señor. Ora al Señor un momento, pide al Señor la dirección. Permite que al fin de mi carrera, de mi hogar,